¿Con quién se casó Caín? ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín? Cuando iba a realizar este video, mi hijo, que ya tiene 30 años, llegó a casa y le preguntó: Joaquín, ¿tú sabes con quién se casó Caín? Y él me dice: a ver, espérate, mamá. ¿Con Eva? No. ¿Con Raquel? ¿Con Lea? Qué importante es conocer la palabra. Y mucha gente no sabe ni siquiera quiénes fueron los descendientes de Adán y de Eva después de Caín y de Abel. La historia nos narra que Caín tuvo descendencia. El libro de Génesis capítulo 4 versículo 15 nos cuenta la historia que cuando Caín hace lo que hace y elimina a su hermano Abel por haber presentado esta ofrenda que todos conocemos bíblicamente, el Señor lo marca, le hace una señal a Caín, lo destierra. Al hijo de Adán y de Eva, lo destierra, pero lo marca para que sea protegido de otras personas que puedan querer herirlo, lastimarlo, dañarlo por lo que le hizo a su hermano. Ahora bien, la palabra de Dios no narra qué edad tenían Caín y Abel. No cuenta si tenían hijos o no tenían hijos. Lo que nos cuenta más adelante en Génesis 4:17 es que Caín conoció a su mujer, se une a ella y ella da a luz a Enoc, que significa destierro, apartado, que significa desechado. O sea, que Caín llegó a tener una esposa. La pregunta es: ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Quién fue su esposa? Quizás una hermana, quizás una prima, quizás una vecina, no lo sé, no lo cuenta la palabra de Dios, pero la palabra sí nos cuenta que Caín tuvo una esposa y que Adán y Eva, después de tener a Caín y Abel, tuvieron más hijos. Adán vivió 930 años casi. En ese tiempo el Señor permitía que la gente viviera hasta esa edad y pudiera tener una salud estable hasta esa edad. Pero hoy en día no son así las cosas. Tampoco hoy en día es permitido que haya matrimonio entre primos, entre hermanos, entre descendientes cercanos. En los primeros libros de la Biblia eso se permitía, hasta que en Levítico, cuenta la palabra de Dios, en Levítico capítulo 18 versículo 6, el Señor a través de Moisés le da leyes al pueblo de Dios para que no se casaran entre familiares, entre hermanos, entre descendientes. Eso estaba prohibido porque ya el Señor lo rechazaba, lo había permitido al principio para poblar la humanidad, para que la gente pudiera multiplicarse y poblar la tierra, pero ya en Levítico, en el libro de las leyes, el Señor establece que eso es rechazado por Él, es abominable a Él, pero antes el Señor lo permitió. Si en algún momento tú te has cuestionado por qué Dios dejó que esto sucediera así, pues en algún momento estaremos en su presencia y podremos preguntárselo. Pero volvemos a la historia. Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, fue el primero en experimentar lo que es el destierro. Después de haber eliminado a su hermano Abel, Dios lo castiga y lo envía al exilio. Caín temía por su vida. Esto piénsalo bien, temía por su vida. ¿De quiénes? Ya habían personas en la tierra, aparte de Caín y Abel, pensando que cualquier persona que lo encontraría podría deshacerse de él. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, como la tiene conmigo y la tiene contigo, Él decide proteger, diciendo que cualquiera que lo tocara sufriría una venganza 7 veces peor. ¡Wow! Lo marcó y lo señaló por lo que hizo, pero a la vez lo cubrió y lo protegió. Había un propósito detrás de la vida de Caín. En Génesis 4:15 es que el Señor promete protegerlo. A pesar de su pecado, Dios no abandonó a Caín. No lo abandonó, sino que le dio la oportunidad de continuar con su vida. Ahora es que surge la gran pregunta: ¿de dónde salió la esposa de Caín? Muchos hasta nombre le ponen, han hecho videos poniéndole un nombre, cuando no dice la palabra de Dios ni siquiera el nombre de esta mujer, solamente dice que Caín se llegó a su esposa. Luego también la palabra de Dios nos cuenta que Adán y Eva tuvieron más hijos y más hijas. Como te recuerdo, Adán era un hombre longevo, vivió muchos años, pudo haber tenido más hijas. Por eso es bueno escudriñar la palabra y tener una respuesta para todo lo que Dios te quiere enseñar. Aunque quizás para nosotros hoy en día suena extraño, raro y no tan agradable esto que sucedió, en ese momento para la historia de la humanidad era necesario. Por ahí cabría la posibilidad de que Caín se pudiera haber casado con una de sus hermanas o quizás una sobrina, pues era la única manera que la humanidad hubiera continuado creciendo. Este tipo de uniones no era malo en ese entonces. Te estoy contando que en Levítico las cosas cambian, pero para ese entonces
Era algo normal, se podría decir. Era un tiempo en el que Dios, por su soberanía, permitía que la humanidad se reproduciera de esa manera. Más adelante, pues, escrito está, Él luego lo prohibió. La historia de Caín y su esposa nos muestra algo muy profundo. A pesar de cómo sucedieron las cosas, de lo que tuvo que perecer Abel, de cómo él fue desterrado, de la manera tan triste en la que una familia es tocada por la desgracia. Por eso, si hoy tú tienes a tu familia cercana que está viviendo problemas similares, no te asustes. Sucedió en el libro de Génesis, el primer odio o la primera rencilla entre hermanos, envidia y esos sentimientos feos que a veces los seres humanos tenemos, empezó en el Génesis. Así que no te asombres, más bien ora por tu familia, porque el ejemplo bíblico que tenemos es la historia de estos dos hermanos, que uno le surgió en el corazón esa ira, esa cólera, esa envidia, y luego tuvo que asumir grandes consecuencias por su pecado. Sin embargo, Dios tenía un propósito para la vida de Caín. Incluso en medio de lo que podría parecer confuso para nosotros, Caín fue marcado por Dios, no solo como un castigo, escúchame, no solo fue una disciplina ni un castigo, fue marcado también para que fuera una señal de protección. Aquí también cabe la posibilidad de proteger a Caín de otras personas, y entre esas otras personas podría estar la esposa de Caín. A pesar que el pecado lo separó de su padre y de su madre, de Adán y de Eva, el Señor le dio a él la oportunidad de seguir y de continuar. El Señor no desechó por completo a Caín, pudo seguir adelante, formar una familia y dejar una descendencia. Sin embargo, esto es un misterio que toca el corazón de muchos de nosotros, porque nos muestra que Dios siempre tiene un plan aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestros errores. Dios tenía un propósito para la vida de Caín, y era que se case, tenga esposa, tenga hijos, porque luego Caín tiene a Enoc, su hijo Enoc, con esta mujer que no tiene nombre en la palabra de Dios, pero narra la historia que él sí tuvo una esposa. Como tuvo un propósito con Caín, con Abel y con su descendencia, lo mismo el Señor tiene para ti y para mí. Ahora, las maneras que Él use para poder llegar a nosotros, a veces no la podemos entender. Todo lo que se suscitó en el Génesis trae controversia hoy en día. Muchos se preguntan y me van a sacar quizás datos históricos y hasta nombre de la esposa, pero no lo dice la palabra. Y tú y yo, que somos cristianos, debemos regirnos y basarnos conforme a la palabra de Dios, pero a veces también la Biblia nos da pistas y nos da datos para descubrir cosas que no sabemos y que no conocíamos desde que éramos pequeños. El Señor es un Dios de orden y de propósito, que dirige la historia de la humanidad hacia su voluntad perfecta. Así como permitió que en nuestros primeros tiempos las uniones familiares fueran algo necesario, más tarde en su sabiduría, Él estableció límites para proteger las generaciones futuras. Hoy eso no se da. A veces se da y es abominable a los ojos de Dios, pero no debería darse la manera en la que antes el Señor permitió que la humanidad se poblara. Hoy podemos mirar a la luz de la palabra y a través de esta historia y entender que Dios usó aquellos tiempos de manera única. No va a ser la primera historia que te voy a contar. Hay muchas historias que no tienen una respuesta a tu lógica humana, pero sí bíblicamente tienen una respuesta. Por eso voy a ir descifrando historias y narraciones de a pocos para que vayas conociendo algo más de la palabra de Dios y se puedan saciar esas interrogantes, eso que querías saber de niño, de pequeña. Hoy en día también te puedes haber estado preguntando, ¿y con quién se casó Caín? Pues la historia, la palabra de Dios dice que él sí tuvo una esposa y que todo lo que vivió, pasó y se suscitó en la vida de Caín fue con un propósito específico para mostrar la misericordia de Dios, pero a la misma vez mostrar que cada acción trae una consecuencia. Él fue marcado por Dios, tuvo una marca para que en esa marca la gente que estaba a su alrededor no lo tocara, pero a la misma vez era una marca que señalaba siempre el pecado que Caín había cometido en contra de su hermano. El Señor permitió que Caín encontrara una esposa y una compañera para formar su propia familia, porque en ese momento eso era parte del plan divino de Dios. No se extinguiera la humanidad, esa era la razón, pero también podemos ver cómo el paso del tiempo Dios trajo orden y estructura a su pueblo, y las relaciones humanas fueron limitándose al orden de Dios. Pero nos quedamos nuevamente
¿Sigues con la duda? ¿Quién fue la esposa de Caín? Bueno, pues no lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que Dios estaba en el control de todo lo que Caín vivía, de todo lo que él pasaba, lo que Adán y Eva vivieron. ¿Te imaginas a esos padres después de haber salido del Edén, tener sus hijos y sufrir en carne propia la consecuencia que ellos hicieron con Dios porque le fallaron al Señor, y el Señor en su misericordia los permitió seguir viviendo porque era parte del plan divino, pero tuvieron que asumir las consecuencias? Por eso tú y yo muchas veces tenemos que tomar conciencia de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo nos desarrollamos, porque trae consecuencia tus actitudes. Y Adán y Eva, con sus propios ojos de padres, tuvieron que ver cómo uno de sus hijos se encargó de eliminar al otro. Que tuvieron más hijos, sí, pero dime, ¿un hijo vale más que el otro? No, ¿verdad? Todos los amamos de la misma manera, y el dolor que esos padres deben de haber sentido debe haber sido atroz, grande e inmenso. Sin embargo, Dios tenía un plan en la vida de Caín. Dios le tenía una esposa a Caín. Dios sabía que a través de la vida de Caín y de su esposa, la humanidad iba a seguir creciendo. Dios siempre está en control de todo, guiando a su pueblo desde el principio, desde el Génesis. Aún incluso cuando las circunstancias parecen misteriosas y no tienen una respuesta correcta o segura o completa, Dios te da a ti y me da a mí el Espíritu Santo para poder guiarnos y llevarnos a toda verdad. Hay cosas que se permitieron en la Biblia, hay historias que he leído que son wow, dignas de poder ser contadas, pero a la vez orarle al Señor para que te pueda hacer entender o aceptar la voluntad que Él regía en ese entonces. Y a través de cada generación, como lo hizo el Señor desde Caín, desde Adán, desde Eva hasta hoy, el Señor sigue obrando en su infinita misericordia para perdonar tus pecados. Por eso trajo al Hijo de Dios a la humanidad para hacerse hombre y entender lo que tú y yo vivimos. Así que hoy quizás se zanje la duda que tenías acerca de quién fue la esposa de Caín. Saca tú tus propias conclusiones, porque la Biblia cuenta que Adán y Eva tuvieron más hijos, hubo más descendencia, y que el Señor permitió que Caín se casara con alguno de sus familiares cercanos que estaban a él y se siguiera poblando la humanidad. Te leo en los comentarios qué pensabas tú. ¿Conocías el nombre o alguien te había contado esta historia acerca de quién fue la esposa de Caín? Este va a ser el primero de muchos videos que voy a hacer, porque cuando me pongo a leer la palabra quiero más y más y más de ella, y el Espíritu Santo direccione tu vida cuando tú también lo hagas. Nos vemos hasta la siguiente transmisión, video o historia bíblica de la palabra de Dios. Bye bye.